Muy buenas tardes, muy buenos días también a todos los amigos, a todos los hermanos que nos están escuchando desde los distintos países del mundo, de distintas nacionalidades. Sean bienvenidos una vez más a otro programa de la web radio de la Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi, donde, como ustedes saben, muchos de ustedes saben, siempre tratamos de compartir enseñanzas que nos permitan llegar un poco más cerca de nuestro ser y cristalizar todas esas virtudes que debe tener una civilización solar y que son tan extrañas en estos tiempos en los que estamos viviendo. Nos encontramos hoy a los pies del Monte Olimpo. En esta oportunidad va a ser el maestro Michael en persona quien va a dirigir una mesa redonda con el tema esoterismo y el camino iniciático, donde todos los hermanos que nos escuchan van a tener la posibilidad de hacer preguntas, de expresar sus inquietudes para tener un intercambio, una respuesta, y donde al mismo tiempo vamos todos a recibir ciertas enseñanzas especiales que nos van a ayudar para nuestro camino iniciático. Es una oportunidad única, es la primera vez que se hace un tipo de programa así, en donde todos los escuchas puedan hacer preguntas, así que aprovechemos esta oportunidad que la vida nos da para salir más enriquecidos en nuestro camino iniciático. Dejamos entonces ahora con ustedes al maestro Michael, él tiene la palabra. Buenos días a todos los hermanos de Latinoamérica que nos están escuchando, buenas tardes a los amigos y hermanos de Europa y buenas noches para el hermano que nos está escuchando desde Sydney, Australia. Estamos transmitiendo, como decía Laura, desde el monasterio gnóstico Aion 13 a los pies del Monte Olimpo en Grecia. Tenemos hoy un día nublado, con lluvia. Amanecimos con 2 grados bajo cero. 3 grados bajo cero es normal en esta época del año acá en el Olimpo. Tenemos ahora una temperatura exterior agradable de unos 7 grados, tiempo lluvioso. La transmisión se está realizando en vivo, son las 16 horas y 2 minutos en todo el territorio griego, las 15 horas 2 minutos en Italia, las 14 horas 2 minutos en la isla de Tenerife, en España. Son las 9 de la mañana en los Estados Unidos de Norteamérica, en la costa este. Las 11 horas en Uruguay, Argentina y Chile, 11 horas 03 minutos en Uruguay, Argentina y Chile, 12 horas 03 minutos del mediodía en Brasil. Son la 1 de la mañana, decíamos, en Sydney, Australia, del día 25. Y estamos entonces en el día de hoy, 19 de febrero del año 2017, realizando una conferencia que hemos titulado Mesa Redonda, Esoterismo y el Camino Iniciático. Quería también decir que hemos elegido a propósito a la fecha de hoy, 19 de febrero, para hacer esta transmisión de este mes. Estamos haciendo 1 o 2 transmisiones al mes, debido a que hoy se conmemoran 98 años que, según nos instruye nuestro avatara, único patriarca de las instituciones gnósticas del mundo, el venerable maestro Samael Aun Weor, el 19 de febrero de 1919 se entró en actividad el Nirvana, o volvió a entrar en actividad después de una época de reposo. Y desde entonces, la vida evolucionante inició su retorno hacia la gran luz. En estos instantes resulta, dice el maestro Samael, extemporáneo cerrar las puertas de acceso a los mundos superiores. Las jerarquías del Nirvana luchan en estos momentos por hacer regresar a la humanidad hacia los mundos internos. Y en este día estamos celebrando 98 años, prácticamente un siglo, de ese fenómeno esotérico, de la activación del Nirvana. También el día 19, como saben muchos de ustedes que se ocupan del esoterismo crístico gnóstico, es un día que a partir del año 1995 prácticamente la Venerable Logia Blanca lo ha consagrado al Cristo Sol. Sabemos todos que la carta número 19 del Tarot es la inspiración
donde aparece un sol radiante con 7 serpientes iluminando a una pareja de iniciados. Cada 19 de mes está consagrado en estos tiempos a los misterios del Cristo Sol. Y en honor a estos dos acontecimientos nos hemos encontrado en el día de hoy para realizar esta emisión donde vamos a hacer un poco distinto. Vamos a tratar de establecer una especie de diálogo donde las personas, los hermanos de diferentes partes del mundo que nos están escuchando, aprovechamos para saludar a los hermanos que vemos de Grecia, Italia, Alemania, España, Suiza, los Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, la República Dominicana, Australia, Singapur, Venezuela, Colombia y algunos más que se nos puedan pasar. Estamos expresando nuestro saludo a los hermanos que se han identificado, que son muchos, a los hermanos que no se han identificado, que también son muchos. Reciban desde nuestro corazón nuestros más sinceros saludos y anhelos de progreso en todas las áreas de la vida. Vamos hoy a compartir entonces un tema que está relacionado con el esoterismo y con el camino iniciático. Y antes de dar paso y abrir la oportunidad para que todas las personas puedan preguntar lo que quieran a través del chat de la web radio, para ello hay que identificarse con algún nombre, con algún correo electrónico. Esa es una exigencia del programa, de la estructura del software que utilizamos nosotros en la web radio MixLR. No es una condición que pongamos nosotros. Por nuestra parte, si las personas no se quieren identificar, no tenemos ningún tipo de problema. Pero vamos a permitir entonces los que quieran hacer preguntas que puedan hacer. Ya entró una pregunta. Vamos a pedir por favor si pueden esperar un poquito para las preguntas, porque queremos hacer una pequeña introducción a la idea del tema de hoy. Es decir, cada vez que nosotros hacemos algo, tenemos que tener en claro qué es lo que vamos a analizar y qué es lo que vamos a estudiar. Si nosotros decimos el esoterismo y el camino iniciático, lo primero que tenemos que plantear, ¿qué es el esoterismo? Esoterismo es una palabra que, como ustedes saben, viene del griego. Esóteros quiere decir íntimo. Esotérico o esotérico quiere decir interior. Exotérico quiere decir exterior. O sea que el esoterismo es todo aquel acúmulo de información, técnicas, prácticas, tratados que nos llevan o nos dan herramientas para conocer el mundo interior. Y ese conocimiento del mundo interior nos permite empezar a transitar un camino que es un camino iniciático, un camino de autoconocimiento. Todos nosotros, muchos, veo muchísimos estudiantes gnósticos de diferentes partes del mundo que en estos momentos se encuentran escuchando la web radio, y vemos que ese camino iniciático se convierte en una búsqueda. La persona siente un anhelo espiritual, un anhelo de algo, se mueve en su interior y en su corazón algo, y la persona empieza a buscar. A veces la persona no sabe qué busca, a veces sabe o siente que hay algo más en el mundo, que no es solo la parte física, no es solo esa vida tridimensional donde la persona trabaja, estudia, tiene su familia, hace las cosas propias que todas las personas hacemos. La persona siente que hay algo más y empieza a buscar. A veces no sabe bien qué busca. Ahora hay un ofrecimiento en nuestro planeta, una apertura donde los grupos religiosos, sectas religiosas, no secta en el sentido de herejía, sino de grupos diferentes. Es más, prácticamente unos 20.000 grupos esotéricos o religiosos o que buscan algo. La persona a veces dice, bueno, necesito aprender a meditar, o me gustaría aprender técnicas de relax. Otros les gusta la astrología, otras personas les gusta la meditación y buscan grupos que hacen esas cosas. Otras personas ya más tocadas por su ser interno empiezan a buscar una filosofía de vida diferente que los lleve a encontrar las verdades del universo, las verdades del cosmos, y se empieza a encontrar con lo que son las escuelas esotéricas o las escuelas iniciáticas. Pero sucede que hay tantos grupos que para que una persona encuentre el verdadero camino en estos momentos
del final de esta raza, no es tan fácil. No es tan fácil. Porque la variedad de lo que uno puede encontrar en el mercado, digamos, por decirlo de alguna manera, ustedes me saben entender, es en forma parabólica, simbólica, es muy grande. Entonces, ¿qué se sucede? Se sucede un fenómeno interesantísimo, que es que de acuerdo a la vibración de lo que la persona tiene adentro, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus grados iniciáticos, aunque la persona no lo sepa, la persona empieza a ser dirigida invisiblemente hacia ciertos lugares, hacia ciertas corrientes esotéricas, hacia ciertas corrientes iniciáticas, y ahí la variedad es muy grande porque hay escuelas que son de kindergarten, dice el maestro Samael. Después hay escuelas ya más que nos pueden ayudar para entrar en el camino, y hay escuelas donde ya se puede llegar a hacer un trabajo verdaderamente iniciático hasta el final de la autorrealización íntima del ser. Entonces, acá quiero aclarar, antes de seguir adelante, un punto interesante e importantísimo. Y es que no hay una escuela esotérica o una escuela iniciática que sea mejor que otra, sino que cada una de las escuelas o grupos nos llevan hasta un punto determinado del camino. Unos más arriba, otros más abajo, de acuerdo a la enseñanza que manejan, de acuerdo a sus guías, de acuerdo a sus maestros. Porque hay que sacarse de la cabeza que una persona puede recorrer un camino iniciático si no tiene un gurú, si no tiene un maestro. Porque no hay ningún caso en la historia de la humanidad de que una persona se haya levantado sin tener sus maestros. Y cuando tiene los maestros en el físico, es cuando se constituyen los colegios iniciáticos. Y esos maestros llevan para arriba, por una instrucción directa, a muchos iniciados, como sucedió con el Maestro Jesús y sus apóstoles, como sucedió con el venerable Maestro Samael y sus discípulos directos, en el cual algunos se hicieron maestros, porque lo natural de la gnosis es que una persona, cuando hace bien el trabajo interior, se convierta en un maestro. Cuando, por ejemplo, están preguntando acá si hay sonido, queremos por favor que nos confirmen por el chat de la radio que se está produciendo la audición en forma correcta. Por favor, si nos puede, sí, me dicen que sí, que se está emitiendo en forma totalmente correcta. Es un problema puntual que tiene una persona tiene que hacer un refresh. Hay que escribirle por el chat que haga un refresh con el F5. Claro, correcto, sí, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos adelante. Entonces decíamos que esa persona, ese maestro, como estábamos diciendo el maestro Samael, el venerable maestro Lakshmi, cuando llegó a su maestría y fundó a través del monasterio Lumen de Lumen, encargado por el venerable maestro Samael, aún peor, otro colegio iniciático, muchas personas se levantaron y a muchos nos impulsó hacia arriba en la parte iniciática. De esa manera, tenemos que decir también que ¿a dónde va a llegar? ¿Qué grupo va a encontrar? Porque mira, nosotros somos grupos gnósticos, estudiamos la gnosis del venerable maestro Samael Aún Peor en esta época y de todos los tiempos del maestro Jesús, de todos los grandes maestros, de los maestros resurrectos, estudiamos la gnosis y entramos en una escuela gnóstica. Pero hay algunas personas que de acuerdo a lo que la persona vibra adentro, tiene una nota síntesis que los atrae, se ve atraído por diferentes escuelas. Unos se ven atraídos por escuelas budistas, otros por escuelas tibetanas, otros por enseñanzas nahuas, aztecas, otros por enseñanzas astrológicas, otros por escuelas de esoterismo médico, y así sucesivamente. Y a su vez, dentro de la misma escuela, porque ahora se está sucediendo un fenómeno muy interesante, que es que como estamos en la etapa de los tiempos del fin, la psicología del ser humano se va atomizando cada vez más. O sea, no es una individualización sagrada de lo que habla el maestro Samael, de la encarnación del ser. Es por el contrario, es una atomización egoica que está sufriendo la humanidad. Y esa atomización, división, podríamos llamarle, egoica de la humanidad, en miles y millones de fragmentos, está haciendo que además los grupos gnósticos se dividan, los lumiciales, dentro de los lumiciales haya subgrupos, haya bandos, y se va formando una increíble atomización. Puede haber igual 3, 4 diferentes subgrupos dentro de un mismo grupo. Increíble. Entonces, la vibración interior
de lo que tenemos adentro, los valores, nos llevan a una escuela determinada, llamémosle gnosis, cristianismo, musulmán, lo que sea. Y a su vez, esa vibración después nos lleva a la rama o al subgrupo gnóstico con el cual nosotros tenemos afinidad, dándonos a entender que en este momento, como hay tanta variedad, y la gnosis se ha dividido en tantas ramas a nivel físico, no a nivel interno, y no la gnosis, sino las formas, la escuela, dándonos a entender que cada quien en este momento está donde quiere estar y cada quien tiene lo que quiere. Nosotros necesitamos estar en un grupo que nos dé alimento, que nos dé fuerza, que nos dé entusiasmo, que nos dé ganas de salir adelante, que nos dé ganas de seguir, que cuando nos sintamos un poco bajos, bajoneados, la escuela, la enseñanza, las prácticas nos impulsen a seguir adelante por nuestra conquista interior y por la ayuda que le tenemos que dar a tantas personas que están necesitando la luz. Entonces, quería hablar antes de entrar a las preguntas, al diálogo, que ya tenemos una pregunta de uno que se adelantó. A ver de dónde es. De España. Es uno que se adelantó de España. Ya vamos. Ya hay una pregunta. Para entrar en el diálogo, que es lo que nos interesa en el día de hoy. Entonces, ¿qué se necesita para que un grupo esotérico podamos llamarlo que es una escuela de misterios? Es una escuela iniciática que nos puede llevar hasta el final del camino. El venerable maestro Michael dice que se necesitan por lo menos 7 aspectos que son indispensables para que una escuela esotérica tenga ese estatus de escuela iniciática. El primer aspecto tiene que tener los 3 factores de la revolución de la conciencia: la muerte psicológica, el nacimiento segundo y el sacrificio y servicio a la humanidad doliente. Si no tiene esas 3 cosas, no podemos hablar de que estamos en una escuela esotérica. El segundo paso, la escuela, ya relacionado con el segundo logos, que es Rafael. La escuela tiene que tener lógica. Si la escuela esotérica, si las enseñanzas de la escuela en la que nosotros estamos falta a la lógica física y esotérica, no podemos estar hablando de una escuela iniciática. Tiene que tener lógica, una lógica humana y una lógica superior, las dos. El tercer aspecto, ya relacionado con el tercer logos, es que tienen que tener los misterios de la transustanciación, porque es el alimento más potente que puede dar cualquier grupo, a través de lo que es la transformación de las energías, que sabemos por nuestro maestro Samael, que la transformación de las energías en el mundo se da de 3 formas. Lo escribe en el capítulo 14 del libro Tarot y Cábala. Primero, transformación de energías, que son las transformaciones que hace la naturaleza. Nosotros le damos un grano de maíz a una gallina y produce un huevo que tiene calcio. Transformaciones naturales de la madre naturaleza. Después está la transmutación, que son los misterios sexuales del gran arcano ZF, ya mucho más potente. Y tercero, que en este momento es indispensable para que la escuela se constituya en una escuela de misterios iniciática, es el alimento que nos puede seguir ayudando a seguir viaje en el final de esta raza. Entonces tenemos que decir que se necesita la transustanciación. Cuando nosotros tenemos en la escuela los misterios de la transustanciación, podemos decir que se está cumpliendo con el tercer requisito que se relaciona con el Logos Uriel. En cuarto orden de ideas viene el Logos Michael, que tiene que dar a la escuela vida. Si la escuela no está viva, si los misterios no están vivos, si los instructores solo repiten como loros o papagayos enseñanzas de los libros o de lo que dijeron los otros, sin impregnarle la energía de la vida a la escuela, no estamos en una escuela de misterios, es algo muerto. Luego viene el Logos de la Fuerza, el Logos de Marte, que tiene que dar a la escuela, tiene que tener esa escuela de misterios. Fuerza. Si nosotros vamos a una práctica esotérica un sábado y no sentimos nada, algo está fallando. La escuela, para estar constituida como una escuela de misterios, tiene que tener fuerza. En sexto orden viene el Logos Achariel, que tiene que proporcionarnos. En una auténtica escuela de misterios tiene que haber misticismo. No puede ser una escuela de misterios si en nuestras prácticas
si en nuestras prácticas de primera, segunda, tercera cámara, cámaras herméticas, no existe ese misticismo? El misticismo lo podríamos definir, si quieren alguna definición, con las palabras humanas. El misticismo es el arte de conversar con Dios. Las experiencias místicas son intransmitibles con el lenguaje limitado del mundo de las formas. Y luego viene en el séptimo orden de ideas el Logos Orifiel, Saturno, que tiene que proporcionar los mismos misterios. Si en la escuela de misterios no se sucede, no se vive los misterios, como cuántas veces hemos vivido en los trabajos de segunda cámara de la Semana Santa, cuando se hacen los trabajos con la cruz del Santum, cuando se hacen esos trabajos increíbles que hemos sentido, hemos palpitado, los misterios de la vida, los misterios de la muerte, los misterios del universo y los misterios de la creación. Si no estamos viviendo eso en nuestra escuela, no es una escuela de misterios, no es una escuela iniciática, no puede haber iniciaciones. Por eso quería hacer esta pequeña introducción, porque estamos hoy hablando del esoterismo y el camino iniciático, y entrar a dar paso ahora sí a ese diálogo para ver qué es lo que los hermanos necesitan, para ver cómo podemos ayudar, entrar en una dinámica de preguntas, inquietudes, y en las posibilidades, nuestras posibilidades, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a intentar dar contestación a todas las preguntas. Vamos a pedir que en forma ordenada no nos llenen poco a poco, vayan entrando las preguntas, porque si nos meten 30, 40 preguntas, se nos descontrola el chat. Saludamos nuevamente a las personas que siguen ingresando. Tenemos 85 computadoras, unas 300 personas están escuchando la conferencia de hoy, más todas las que las van a escuchar luego de las grabaciones. 40 personas anónimas que no se han identificado. Sean bienvenidos a esta emisión de una conferencia gnóstica en la cual todos nosotros estamos diciendo, anhelando esa confraternidad de todos los grupos gnósticos como unos hermanos ahora que están haciendo la Confederación de Instituciones Gnósticas desde México y Colombia, algo dejado por el maestro Samael. Apoyamos esas ideas totalmente. La Confederación es un sistema de gobierno conscientivo que el maestro Samael dejó a través de sus estatutos antes de retirarse. Ojalá se pueda plasmar, y estamos dispuestos a conversar con esos hermanos para que todas esas cosas se puedan ir plasmando en los hechos, y todos nosotros como discípulos del maestro Samael podamos seguir adelante. También reconocemos a otros maestros que han ido surgiendo, porque no reconocer a personas que se han autorrealizado con la enseñanza gnóstica sería negar la misma enseñanza. No podemos negar que hay otros iniciados que se han levantado como maestros después que el maestro Samael se retiró. Y aquí estamos dando testimonio de que eso es posible, y seguimos adelante. Vamos a la primera pregunta, que viene de Valencia, España. El hermano Ilianos dice: en su libro La muerte psicológica, en el capítulo 12, dice que muchas veces por el ego del orgullo no podemos darnos cuenta de la manera que las jerarquías nos mandan la ayuda. ¿Esa ayuda puede ser en cada pequeño evento de nuestra vida? Primera pregunta. Sí, puede ser en cada pequeño evento de nuestra vida. Segunda pregunta en la misma. ¿Cómo nos damos cuenta si hemos caído en eso? Cuando la persona ha caído en eso, no se da cuenta. Entonces lo que tiene que hacer es volverse un poco más reflexivo de las cosas que le están pasando, de las indicaciones que recibe, de las ayudas que va recibiendo, de cómo a veces uno se encuentra contra ciertas dificultades que de una manera u otra se van destrabando. Hay que estar atento a los detalles. Esa es la respuesta exacta. Atento a los detalles. Y la segunda pregunta dice: ¿el venerable maestro Michael tiene algún mensaje para los misioneros en Europa? Claro que sí. Hay un plan de la Logia Blanca. Hay otras muchas instituciones. Puedo hablar de la que nosotros representamos, Asociación Cultural Gnóstica Samael Lasmi Internacional. Dios nos ha dado la gracia de cristalizar 2 monasterios y su Santum de Misterios Mayores en Europa, estabilizando la Logia Blanca, prácticamente una energía gigantesca a través de estos 2 monasterios. Estoy hablando de nuestra parte, no quiere decir que los otros grupos no. Y seguimos avanzando en puntos estratégicos. La Logia Blanca tiene un plan totalmente definido. Estamos siendo orientados y entrando y acomodándonos en los lugares exactos donde tenemos que hacer. El hermano que hace la pregunta se encuentra en España. Ahí también la Logia Blanca tiene un plan. Tenemos que hacernos fuertes en los lugares que estamos para seguir
nuestro trabajo para ayudar a todas las almas y a todas las personas que necesiten un vehículo institucional para que se puedan dar estas enseñanzas y se puedan transmitir las energías que el Cristo y la bendita Logia Blanca nos está dando para que podamos avanzar en los planes de los tiempos del fin de la raza. Estamos posicionados y nos seguiremos posicionando en lugares claves para ir cumpliendo con la misión exacta y precisa que la Logia Blanca necesita que hagamos. Eso es lo que todos los días le pedimos a los maestros y a las jerarquías. Que nos podamos cumplir nosotros con la exacta y precisa en los lugares y las personas que tengamos que ayudar. Hay un plan exacto, estamos siendo orientados y hacia ahí vamos. Vamos entonces con la segunda pregunta en orden de aparición. Vamos a ver, es una pregunta que entra desde la isla de Tenerife. Matías, en la Pistisofía, capítulo 64, nos habla de Miguel y Gabriel, que son convocados por Pistisofía, y nos dice que bajan al caos por mandato del Padre a ayudar a Pistisofía. Mi pregunta es, ¿en estos momentos de la raza se sucede físicamente lo que ahí nos habla en Pistisofía? Podríamos decir que de cierta manera sí. Podríamos decir de cierta manera sí. Vamos a otra pregunta, es Ana 62. No sé si es Anita Lamura de Italia o es una Ana de Argentina. A ver, vamos a ver la pregunta. Dice, maestro, entonces, si una institución se separa atómicamente en otro y otros grupos, ¿qué pasa? ¿No pierden fuerza espiritual separándose? Claro que sí, claro que sí. Esa atomización que se está produciendo de los grupos y dentro de la misma institución más grupos hace que se pierda fuerza. Hay veces que las cosas son inevitables, otras veces son muy evitables. Entonces, que esas atomizaciones, ya sea institucional o del mismo grupo, solo sean cuando son inevitables y que sean por un plan de la Logia Blanca, no por una cosa egoica. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Sí, Ana de Italia, claro, ahí está la clave. Que no sea por un asunto egoico. Ahí está la clave. No, supongo que haya quedado claro. Vamos a ver, acá hay una pregunta que viene de Uruguay. Queremos aprovechar para saludar a los hermanos del Uruguay que se encuentran en la construcción y cristalización. Ya el monasterio está hecho, está en la parte de la cristalización del Sanctum subterráneo, del monasterio Rajorku. Un gran abrazo, nuestros saludos y nuestras felicitaciones por la obra que se está realizando en Uruguay. También saludamos a los hermanos del monasterio Samael de Roma en Italia, monasterio gnóstico, anhelando para ellos también las bienaventuranzas y la ayuda de los maestros de la Logia Blanca para que se pueda cumplir la gran misión que están llevando adelante en Italia, con ya más de 7, 8, 10 lumiciales y misiones como en 15, 20 ciudades de Italia. A ver, Uruguay. Hola maestro, ¿nos podría explicar qué es Malkut para Dios y por qué Dios necesita de la parte humana aquí en la tierra? En esa región, una prueba muy grande para los maestros o seres en relación a que cada uno de ellos deben hacer responder a su parte humana si tienen alguna misión específica para que se transforme el humanoide. Muchas gracias. Bueno, lo que pasa que la respuesta es relativamente fácil. El universo tiene diferentes regiones. Son lo que nosotros conocemos como los sefirotes. Son las 13 regiones del universo. El Ain, el Ain Sof, el Ain Sof, el Ain Sof Aur, Keter y así hasta el Malchut. Y sucede que en cada una de las regiones del universo el ser puede recibir diferentes clases de enseñanzas. Y por eso tiene que llegar hasta la más baja, que es Malchut, al cuerpo físico, para recibir ciertas clases de enseñanzas que no se pueden recibir en los mundos superiores. Hay ciertas experiencias que no se pueden vivir en el astral, ni en el mental, ni el causal. Hay que tener un cuerpo físico. Y por eso el ser se ve obligado, por decirlo de alguna manera, a enviar a una parte suya, a su hijo, a un bodhisattva, a que tome cuerpo físico. Tiene el riesgo de caerse porque tiene que pasar por ciertas experiencias que en los mundos internos no se pueden vivir. Es un tema de regiones, de enseñanzas y de didáctica. Esa sería la respuesta. Vamos a ver, acá tenemos una pregunta de Badajoz, España, el querido hermano misionero nacional Juan Manuel Sánchez. Querido maestro Michael, nunca hemos entendido por qué algunos maestros de otras instituciones gnósticas y que son discípulos del venerable maestro Samael
no reconocen al venerable maestro Lasmi ni al venerable maestro Michael? ¿Es que no son capaces de investigar internamente para comprobar la maestría de esos seres? No entiendo. Bueno, ya si ellos son capaces o no son capaces, había que preguntarle a ellos, no a mí. Lo que sucede en veces es que por la misión específica que tiene un maestro en determinada institución o en determinado grupo o determinada misión que tiene que cumplir, no le permiten tener acceso a cierta información que sería muy obstruiría la misión que ese maestro tiene que cumplir. Me inclino en primera instancia por esa respuesta. En veces ellos no se pueden inmiscuir. Tampoco sería una falta grandísima que cualquier maestro con cuerpo físico fuera a decir fulano de tal no tiene cuerpo físico o lo negara, porque una cosa es no reconocer y otra cosa es negarlo, a menos que se tenga una información precisa a nivel interno de que algo es o no es. Si no, la persona se podría meter en un gran karma metiéndose con la parte interna de otros maestros. Entonces me inclino por la respuesta. Si son o no son capaces, no es incumbencia de mía. Lo que sí puedo responder que en veces no les permiten. Y no pueden hablar, porque si hablaran, dejarían de cumplir la misión que tienen que cumplir. En otro círculo, en otra área. ¿Me entiendes, Juan? Bueno. A ver, Augusto de Chile. Maestro, en Historia sobre la Atlántida. Habla sobre una hecatombe que en principal fue por una casta de sacerdotes. Y el libro Muerte en la Cruz, en el capítulo Hombre Solar, habla que hay dos tipos de personajes que le juegan en contra a ese hombre solar. Pregunta, teniendo en cuenta esto, dentro del camino, ¿cómo tener una clave para que esos personajes no tumben o no confundan nuestro trabajo? ¿Cómo ve la misión del venerable maestro Michael en Chile? Bueno, la primera pregunta es que lo que pueden hacer tumbar nuestro trabajo interior generalmente son enemigos que se encuentran dentro de la misma persona. Es ni más ni menos que el ego. Y la otra posibilidad de que una persona sea desviada en su trabajo interior es la posibilidad que sea desviado desde afuera, o por falsos guías, o por sinceros equivocados, o por personas que no están despiertas y que no ven claramente el plan de la logia blanca y el camino que hay que seguir. Entonces, yo respondo a Augusto de dos maneras para solucionar el problema. Primer punto, tenemos que no dejarnos engañar por el ego de adentro. Eso es relativamente fácil porque tenemos todas las herramientas para combatir al agregado psicológico. Y segundo, para que no nos engañe nadie de afuera. Y muchas veces pueden ser personas muy cercas, pueden ser instructores de nuestra misma institución, pueden ser, vaya a saber que como falta de despertar, no hay una claridad de cómo la logia blanca se está moviendo. Y eso ha pasado en todos los momentos de la historia de la humanidad. Somos desviados por un sincero equivocado que piensa sinceramente que lo que sostiene, por lo que pelea y por lo que combate es lo cierto, y sin embargo no es así. Hay una sola solución para eso, es despertar. El que despierta no puede ser engañado por nadie. Por eso tenemos que poner en estos momentos toda la energía en la muerte psicológica y en el despertar de la conciencia. Agradezco a Augusto la pregunta porque me dio pie para hablar de algo muy importante. ¿Y cómo ve la misión del venerable maestro Michael en Chile? Nosotros tenemos la orden de la venerable logia blanca de llegar a todos los lugares del mundo donde haya personas que lo soliciten, donde haya contactos, donde haya personas que soliciten nuestra ayuda. Ahí estaremos. No nos meteremos en ningún lugar donde no nos llamen, no nos meteremos en ningún lugar donde no se nos indique en la parte interna que vayamos. Y por el contrario, estaremos prestos a dirigirnos rápidamente a todos esos lugares donde la bendita logia blanca nos esté indicando ir, y a todos esos lugares donde los diferentes hermanos iniciados del planeta Tierra nos soliciten nuestra colaboración, porque hemos venido para eso, para ayudar al pueblo gnóstico del mundo, sin distinción de razas, de banderas, de instituciones. Estamos avanzando con una institución ordenadamente, es obvio. Asociación Cultural Gnóstica Samer Lasmi. Respetamos a todos los grupos gnósticos,
pero nos hacemos responsables de la guiatura espiritual de las personas que están decididamente trabajando bajo nuestro ordenamiento y recibiendo directamente nuestras orientaciones, que a su vez recibimos de nuestros amados maestros, de nuestros jefes, de nuestros líderes espirituales. Esa es la respuesta para Augusto desde Chile, región metropolitana. Tenemos una pregunta que viene de Flores, Uruguay. Dice: maestro, reciba mis saludos cariñosos, muchas gracias. El maestro Michael, además de dirigir nuestra sagrada institución, ¿a cuántas instituciones gnósticas más está ayudando como logos, como maestro en la parte física o en la parte interna? Sebastián. No tenemos nosotros, no es un tema, lo dije, más o menos lo respondí en la pregunta anterior, no es un tema de banderas institucionales en la parte interna y en la parte física. Tenemos que canalizar por el vehículo que tenemos y ahí se hace mucho más fuerte la ayuda. En la parte interna el maestro está ayudando a todas las personas sinceras, como siempre sucede con todos los maestros. La ayuda se va digamos, no es limitar la palabra, se va a canalizar en la parte interna a través de la parte interna. Pero en eso no hay banderas institucionales, porque un maestro le da la bendición a cualquier persona, no importa de qué institución pertenezca. Se la da porque es una esencia, es un ser, es un alma, es un ser interno. Después ya en la parte física es donde las ayudas ya se canalizan de forma mucho más intensa, porque hay una orientación, me sale la palabra en griego, que es cathodici. Hay se puede instruir, esa es la palabra, ya más directamente, porque la persona se dispuso a recibir la orientación física, personal e institucional que da los planes misionales ya directamente. Entonces, no es un tema de banderas institucionales, yo creo que se me entiende. Tenemos una pregunta que viene de Caçapava do Sul, me parece, es de Brasil, no sé si es de Caçapava, Vinicius Rosa, o de Sorocaba. Amados maestros, muchas gracias por todo. Me gustaría entender a punto de encarnar el Cristo interno y el ser. ¿Qué pasa en primer lugar? ¿Caminamos a clasificación o para encarnar el ser? ¿A cristificación o para encarnar el ser? Quizás en la pregunta en portuñol hay un poco de confusión entre lo que es los términos. Si nosotros vamos a la terminología que utiliza el venerable maestro Samael en la Pistis Sofía, el ser es Atman, se encarna, digamos, empieza la encarnación en la quinta de misterios mayores y se encarna en la séptima de misterios mayores, podríamos decir, por decirlo de alguna manera. Y el Cristo interno, según la terminología del maestro Samael, el Cristo interno el Cristo interno lo asocia con el Chogma. Si vamos a la terminología del maestro Laxmi, el Cristo interno lo asocia con Budi. Entonces, digamos que en la quinta de mayores se encarna el alma, se termina el alma y ya está pronto el vehículo para encarnar el ser, ya se puede expresar. En la séptima se termina la encarnación total del ser y en la segunda montaña se queda pronto después de la resurrección para la encarnación del Cristo cósmico, que es el Chogma. Esa es la respuesta a Vinicius. Es un tema de términos. Le recomiendo al hermano Vinicius Rosa que se lea el libro Las Tres Montañas del venerable maestro Samael Aumbeor, donde está todo muy claro. Tenemos acá una pregunta que viene desde el Uruguay, Gnosis Amar Laxmi Uruguay. Buen día, maestro, un saludo desde Santa Ana, en el lugar donde está el monasterio Rajorku. Allí está la construcción del Santum subterráneo. Saludos para todos. En la Pistisofía el maestro Samael enseña que el Cristo íntimo puede, entre otras cosas, acortar periodos, etc. ¿Puede el Cristo íntimo hacer que la persona viva en corto tiempo eventos y situaciones que permiten pagar mucho karma? Sí, es correcta la pregunta y la aseveración. Eso puede suceder, pero a veces cuando eso sucede, las situaciones se hacen como más intensas y el ser interno y la bendita madre Devi Kundalini pueden y deben administrar la intensidad de la velocidad en la cual van a hacer vivir todos esos procesos acelerados de acuerdo a lo que entiendan que la parte humana de ese ser puede soportar. Porque si lo someten a una velocidad tan grande que la persona se desequilibra, sería catastrófico. Pero eso que
se afirma en la pregunta es correcto. Es totalmente correcto. Vamos a Cazapado Azul, Vinicius, sí, ya me recuerdo. Pasa que hay varios Vinicius. Tenemos una pregunta que viene desde el estado de Paraná, en Brasil, posiblemente de Toledo o Cascabel. Buenos días, maestro. Saludos desde Brasil. Claro, eso ya sabíamos. ¿Qué hacer cuando nos encontramos estancados? Dos cosas. Mucha oración para salir de ese estado y servicio a los demás, que es la llave que abre todas las puertas. Oración y servicio. A la hermana Paloma de Toledo o Cascabel, por ahí. En Toledo tenemos el Lumicial Michael, de Brasil en Cascabel el Lumicial Cutumí. Charles de Brasil, misionero internacional que ha abierto muchas misiones en el Brasil con su familia. Pregunta, maestro, entre hacer misión en una ciudad que ya tiene un lumicial de otra institución y una que no tiene, ¿hay algo mejor o esto es relativo? Es relativo. Es muy relativo, porque si nosotros vamos a hacer una misión de cero y vemos que hay un lumicial de otra institución que más o menos trabajan bien, mantienen la enseñanza, tienen los 3 factores, todo lo que hablamos de hoy, de los 7 puntos, no tendría mucho sentido si la ciudad es chica. Si en esa ciudad donde hay otro lumicial hay algunas personas que nos piden nuestra ayuda, es nuestra obligación ir, no importa si hay 1 o 100 lumiciales, porque cada institución y cada misionero y cada misión y cada escuela tiene su tónica, y es posible que en algunas ciudades haya lumiciales que no están funcionando bien y quizás tengamos que ir. Pero donde ya está todo funcionando bien no tiene sentido. Hay que usar la lógica, que es el segundo punto relacionado con el Logos Rafael que veíamos en los 7 puntos de la Escuela de Misterios. Felicitaciones a los hermanos del Brasil por las misiones que se están llevando a cabo en ese país. Muchas felicitaciones. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Parecería que se nos terminaron las preguntas. No veo más acá. Vamos a ver. Pueden ahora sí. Ahí tenemos. Entró una. Reinita 98. Buenos días. Es la primera vez que entro en el chat. ¿Qué días tiene la transmisión y horario? Gracias, maestro. No tenemos día ni tenemos horario. Hermana Reinita 98. ¿De qué país nos gustaría saber está entrando? México. Desde México. Un gran saludo a los hermanos de México. Nosotros tenemos casi siempre una emisión mensual o 2, y siempre las promocionamos por nuestras páginas, por nuestra web y por nuestras páginas de Facebook, Gnosis Samael Lasmi Gris. Ahí siempre se están poniendo los anuncios de nuestras conferencias. Gnosis Samael Lasmi Gris con 2E, siempre se están publicitando, y en la página de Facebook, nuestra web, también salen las publicidades de las conferencias. Vamos a ver si tenemos algunas más preguntas. Tenemos 93 computadoras escuchando, es muchísimo. 44 anónimos a los cuales nuevamente les damos la bienvenida con nuestro corazón, de verdad, sinceramente. Y seguimos analizando y contestando a lo que los hermanos, acá entraron 2 preguntas. Entró una, dice, maestro, cuando me recuerdo a mí mismo, ¿pierdo el sentido de la personalidad? Es una pregunta en la cual están confundidos los términos. Cuando me recuerdo a mí mismo, punto. Ahí no hay personalidad, no hay nada, hay un cuerpo. Te voy a explicar, no me voy a enredar con los términos de la pregunta. Voy a explicar lo que es el recuerdo de sí, o lo que es la autoconciencia. El recuerdo de sí es cuando establecemos una correcta relación entre nuestra conciencia, el medio ambiente exterior y nuestro cuerpo físico. Ese es el recuerdo de sí. Para contestarle con exactitud al hermano Gabriel, que hace la pregunta desde Uruguay, misionero destacado en estos momentos en la ciudad de Colonia del Sacramento, por ahora, con posibilidades de un futuro cambio en el correr del año. Bueno, tenemos otra pregunta de Uruguay. Dice, muy buenas, venerable maestro Michael.
Gracias por este diálogo esotérico. Luis Aires. En Pista y Sofía habla de los 49 fuegos que están en el universo y nuestro interior, que parten de los 4 rayos que son séptuples en nosotros. Aparecen como de forma latente. Se encienden en el despertar de diferentes áreas. Pregunta. Claro. Y en la práctica número 10 del despertar de la conciencia, usted enseña de las octavas cómo se puede salir de la petición o esclavitud del semitono. Se sale de la esclavitud del semitono a través de un choque consciente. Eso requiere un súper esfuerzo o un esfuerzo más grande que en los tonos normales. Para saltar un semitono hay que poner energía extra. Si nosotros no ponemos una sobreenergía en el semitono, no salimos. Esa es la gran clave en todas las áreas de la vida. Si estamos estancados en algo, hay que poner o más comprensión, o más voluntad, o más fuerza, o mejor comportamiento. De esa manera se sale de los semitonos. Tenemos otra pregunta de Uruguay. Buen día, maestro. ¿Nos podría definir la diferencia, si la hay, entre estar conscientes y la expresión del ser? Sí, hay. Porque uno puede estar consciente haciendo una expresión del alma, por ejemplo. Y en el momento que se expresa el ser... A ver. Vamos a responder así. Para que se exprese el ser, la persona tiene que estar consciente. Pero puede estar consciente sin que se esté expresando el ser. Porque hay niveles entre la autoconciencia y la expresión del ser, hay más niveles. Entonces, uno puede estar simplemente en recuerdo de sí con una expresión del alma. Puede estar en recuerdo de sí con una expresión de la conciencia. Y puede estar en recuerdo de sí con una expresión del ser. Para que se exprese el ser hay que estar conscientes. Y si se está consciente no tiene por qué estar expresándose el ser. Pero por lo menos si uno está consciente no se está expresando el ego. Que ya es mucho. Muy bien. Estamos avanzando en el diálogo que estamos teniendo, que me parece que está resultando interesante. Dice otra pregunta de Colonia del Sacramento, Guillermo. Maestro, los maestros nos dicen que en estos momentos no son necesarias tantas iniciaciones, que lo importante es despertar porque dormidos no servimos. Y dice la gnosis, es la vida sabiamente vivida, o sea, en la misma vida está el despertar y la iniciación. ¿Esto es así? Claro, si lo dicen los maestros. Para la calificación del final de la raza no se están pidiendo iniciaciones, sino que se está pidiendo que en el punto iniciático en que nosotros estamos, en el trabajo interior, con las condiciones que estamos haciendo nuestro trabajo, que lo estemos haciendo de manera sincera y bien hecha, con dedicación, con fuerza, con toda nuestra energía y más que nada con todo nuestro corazón. Esa es la indicación que hay para este momento. Cumplir con el primer mandamiento de Dios, el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El que ama a Dios sobre todas las cosas está haciendo el trabajo espiritual de manera correcta. Muchas gracias, dice Lila, de los Estados Unidos de Norteamérica. Un gran saludo para la hermana Lila en Stanford. Bendiciones para los hermanos de los Estados Unidos que están alineados al monasterio Aeon 13. Roger, de Brasil, Caçapava do Sul. Felicitaciones por los emprendimientos con el templo de curación en el sur del Brasil. Dice Roger, hola. Venerable maestro Michael, muchas gracias por las enseñanzas de hoy. Le pregunto si cuando un maestro que ya hizo toda la obra se reencarna, ¿qué pasa con su parte física? Que va a tener una vida normal hasta que vuelva al camino. Si esto no podría hacer con que el maestro se caiga antes mismo del... Sí, claro, eso puede pasar y por eso es un peligro en los tiempos del fin de muchos maestros que tienen que enviar a sus bodhisattvas y no encuentran las condiciones seguras para que no suceda eso que tú decís. Es correcto lo que está diciendo Roche. Y más que nada en estos tiempos del fin. En el momento que un maestro tiene que reencarnarse y tiene que pasar por una educación normal física, a pesar de muchas veces traer hasta 30-40% de conciencia. Porque un maestro que llega en una vida del 70, 80, 90 y toma cuerpo físico, la conciencia como que baja un poco por el proceso del nacimiento. Puede cometer muchos errores. Dice el maestro Samael, lo leía en el día de hoy, en estos momentos hay millares de bodhisattvas caídos. Imagínense, millares de bodhisattvas caídos. Imagínense, es un riesgo.
Pero hay que correrlo cuando el maestro tiene una misión. Porque como decíamos un hermano anteriormente, en el mundo de Malchut, en el mundo físico, si el maestro tiene una misión específica, en muchas veces es necesario que tome cuerpo físico. Y ahí, como decíamos hoy, aparecen los colegios, aparece la obra, aparece la misión y se lleva muchas personas para arriba. Siempre ha sucedido así cuando los maestros toman posesión de su cuerpo físico. Pregunta de Uruguay: ¿es común que el ser nos muestre a través de eventos físicos? ¿Nos muestre? Que el ser nos muestre a través de eventos físicos. Se nos muestra. No se entiende la pregunta, habría que aclararla. El camino a seguir. Claro, es posible. Claro que sí, es posible. Es lo que le decíamos a un hermano en una respuesta anterior, que hay que aprender a leer los detalles. A leer los detalles de la vida, sin volverse supersticioso. Otra pregunta del hermano Vinicius de Casapava. Dice: otras tradiciones espirituales reconocen y exaltan al venerable maestro Michael con varias otras nomenclaturas y ritos. ¿Cómo es el trabajo del sol con estas otras tradiciones? Pero, con el perdón de la pregunta y con el más respeto a los hermanos, ¿para qué vamos a entrar nosotros en todo eso si nosotros ahora estamos en esta tradición, en esta escuela y con cuerpos occidentales? Y tenemos todas las herramientas para trabajar con el maestro Michael. Concéntrese en el corazón y pídale al maestro Michael y ya está la herramienta. En el corazón, pídale lo que necesite y ya está la herramienta. Y lo puede hacer ahora mismo. No necesita enredarse con cómo eran otras culturas. ¿Para qué? Si tenemos ya las herramientas en esta cultura y con estos cuerpos occidentales. El día que vengan hermanos discípulos de la India, de Tailandia, si vienen algún día de Turquía, ya veremos cómo vamos a entrar. A los hermanos griegos tocó que a veces hablarle un poco de Apolo, porque era uno de los dioses del Olimpo, que se expresaba en el mandío, ¿cómo se dice? En el oráculo de Delfos, a través de las pitonisas, por ejemplo. Podríamos hablar horas de eso. Acá dice Paloma Fernández: estoy acá y la pregunta es, cuando tenemos ciertos triunfos, ¿cómo hacer para que el orgullo no se sobresalte a la parte humana? Es muy linda la pregunta y es muy fácil la respuesta. Ese día que nosotros tengamos triunfos, se los tiramos hacia se los dedicamos, se los damos a nuestro ser. Los tomamos con nuestras manos y los tiramos hacia arriba para que los recoja nuestro ser y ya estamos seguros de que no lo va a tomar el orgullo. Reconocer que en esos triunfos no se hubieran dado si no hubiera sido por la acción de nuestro ser, por la acción de nuestra Madre Bendita, por la misericordia divina y por la ayuda del Cristo y de los maestros de la Logia Blanca. Nosotros como humanos somos muy limitados. Todo se lo debemos a nuestro Dios interior profundo y a las jerarquías. Ponemos nuestra parte como humanos para que ese connubio entre el espíritu y la materia, ese Quetzalcóatl entre el ave y la serpiente, se logre el triunfo. Está muy bien la pregunta. Emilio y Elisa de Italia. Buen día, maestro. Se dice que una persona que quiere despertar necesita un maestro o un guía que le ayude. De otra manera sería imposible. Bueno, yo diría que sería muy difícil. Antes los discípulos vivían en grupo con el maestro, pero en esta época eso parece muy difícil para realizar. ¿Significa que hoy en día es más difícil despertar? Hasta ahí la pregunta está mal hecha, porque hoy en día eso parece muy difícil para realizar. ¿Muy difícil para quién? Cuando una persona quiere hacerlo, si una persona se quiere ir a vivir cerca de su maestro, ¿por qué no puede? ¿Por qué no va a poder? Eso ya es un tema de la decisión del discípulo. Que las condiciones físicas son más difíciles, es verdad. Pero que sea más difícil para la persona que lo quiere, no es verdad. Porque para alguien que quiere algo, no hay barreras hasta que lo consigue, si la ley lo permite. Entonces no es que es más difícil despertar. Además, antiguamente no había, por ejemplo, estos medios tecnológicos en el cual nos podemos comunicar. No había email, no había correos, no había cámaras, no había Skype. Que ahora estamos haciendo una videoconferencia con más de 100 computadoras conectadas de más de 15, 20 países del mundo, llegando a tantos lugares recónditos que antiguamente se precisaba enviar una carta que demoraba 3 meses. Entonces es muy relativo. Las condiciones han cambiado. Entonces, más difícil o más fácil es muy relativo. El que quiere despertar lo logra. ¿Cómo puede el maestro ayudar desde lejos a sus discípulos a despertar? Es lo que estamos diciendo. Nosotros tenemos un intercambio epistolar
tenemos un intercambio a través de conferencias, a través de convivencias que hacemos cada 3 meses en los monasterios de Europa por ahora. Tenemos intercambios energéticos muchas veces a través del Mahatma Shakti del universo, del aura del universo, que infunden entusiasmo, luz y voluntad muchas veces en los discípulos. La ayuda es más interna, a veces sí y a veces no. Es muy relativo. Es decir, con el mayor respeto, veo un poco de pesimismo en la pregunta. Nosotros, ¿cómo hicimos con el maestro Lakshmi, que lo teníamos a 13.000 kilómetros? Y nos levantamos iniciáticamente. Lo teníamos a 13.000 kilómetros. ¿Cómo hicimos? O sea que poder se puede. Helen, de Uruguay. Buenos días, maestro. Quisiera saber si hay átomos de cada cuerpo en las diferentes dimensiones. Es decir, así como en el físico llevamos átomos del ser, ¿este tiene átomos del físico? No. Se da hacia abajo. Se da hacia abajo. Porque vos, ¿cómo en la séptima dimensión va a haber un átomo de la tercera dimensión? O está mal hecha la pregunta, o yo no la entiendo. Es al revés, es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Porque en la quinta dimensión no puede haber un átomo físico, porque es quinta, es astral. Es decir, o está mal hecha la pregunta, o está entreverada, o algo está pasando. A ver, Anselmo, nuestro hermano y querido Anselmo, un guerrero gnóstico, moderno. ¿Cómo se puede no sentir es sentir? ¿Estaba presente a tu consagración, a la consagración del maestro Galeno, o cuando se develaron? También vosotros me das mucho comer. Es un itañol la pregunta. ¿Qué querés de más? Ayúdame a comprender de más, maestro, gracias. Perdóname por mi español, Anselmo. ¿Cómo se puede no sentir es sentir? Estaba... Bueno, no entiendo la pregunta. Habría que algún italiano que la traduzca a ver qué es lo que quiere decir Anselmo en el itañol. Mejor que la escriban en italiano y la traducimos. Vamos a ver otra de Juan Sánchez, que hace su segunda pregunta, a la cual estaba permitido a cada miembro del chat. Querido maestro, en los misterios mayores la persona pasa por las mismas pruebas que otro iniciado o dependen del karma y de las características psicológicas de cada iniciado. La pregunta está entreverada, mal hecha, mal planteada, porque todas las personas viven su proceso diferente, pero con algo común. Cada iniciación tiene cosas comunes que después cada persona la vive de acuerdo a su karma, a su proceso y a lo que tiene que aprender de diferente manera. Esa es la respuesta exacta. Porque vos, por ejemplo, una persona que entra a la segunda iniciación de misterios mayores, el maestro Samael dice que ahí se vive, la persona va a la cárcel. Pero puede ser que no vaya a la cárcel física, puede ser que viva un proceso de extrema soledad, o que esté en un lugar donde no se puede mover. He visto personas de segunda de mayores pasarlo adentro de un hospital, otras pasarlo en una imprenta, otras pasarlo en un pequeño apartamento de 8 metros cuadrados, otras pasarlo en la cárcel, y así sucesivamente. En la cuarta de mayores, que es donde el iniciado cruza el desierto esotérico propio, se vive un periodo de inmensa soledad, pero algunas personas viven esa soledad psicológica entre gentes, y otras viven en la misión, donde no hay nadie, y así sucesivamente. Hemos, creo que, contestado a Juan. Un gran saludo a los hermanos de Badajoz y decirles que ánimo, hermanos, no nos interesa el número de personas que tengamos en la gnosis, en los centros. Nos interesa que estemos cumpliendo con los 7 principios de los que hablábamos hoy, que tengan su alimento y que el que nos quiera escuchar, que así lo haga, que venga, es bienvenido. No estamos trabajando por la cantidad. Se terminó eso de que el número, que tengo un lumicial con 50, con 20, con 30, puede ser con 5, puede ser con 2000. Importante es que esté el alimento. Ánimo, que estamos bien, que vamos bien. Ánimo, a no desfallecer. Isadora hace una pregunta de mi hermana, pero no la pone más arriba. Así que vamos a respetar el orden. Itziar, hola maestro, ¿por qué se dice que Júpiter es el padre de todos los dioses? Y si es hijo de Saturno y este es hijo de Urano, ¿los titanes son mayores que los dioses? Edith. Eso es todo simbólico. Es decir, la mitología es simbólica. Entonces hay que interpretar
cómo es el asunto del simbolismo, por qué Júpiter es el padre de los dioses y es hijo de Saturno. Todo eso es simbólico, hay que ver quién es Sachariel, quién es Júpiter, es el logos Sachariel, quién es Saturno, el logos Orifiel, quién es Urano. Si vamos a los logos, nos damos cuenta que Sachariel es el logos que tiene más jerarquía después del Sol, porque eso nos muestra el tamaño del planeta, la masa planetaria. Nos está dando la idea de la jerarquía espiritual esotérica que tiene el logos. A más masa, más jerarquía. Y Júpiter es el que tiene más masa después del Sol. Por eso es el padre de los dioses. Entonces ahora no me van a preguntar por qué Apolo no es el jefe de los dioses. Saturno es el que sigue y Urano es un logos que no pertenece a nuestro sistema solar. Los tres últimos logos, Urano, Neptuno y Plutón, son logos visitantes, por decirlo de alguna manera, y en la parte iniciática son los tres logos que hacen el puente para que el iniciado salga del sistema solar hacia la galaxia. Y si ustedes quieren más detalles, pueden leerse el libro Las Tres Montañas de nuestro venerable maestro Samael, donde está nuestra referencia de todas nuestras enseñanzas gnósticas. Acá viene la pregunta de la hermana Isadora. Atención. Maestro, una pregunta de mi hermana. Sí, eso ya lo había dicho abajo. Ella quiere saber o qué hacer cuando sabe que se debe hacer algo mentalmente, pero el corazón aún no siente que se debe hacer. Tiene que seguir el corazón, porque el corazón sabe más que la mente. No hay más que explicar. Uruguay, maestro de Santa Ana en la Pista y Sofía, el maestro Samael dice que en ocasiones, ¿por qué no me hacen preguntas más prácticas del camino interior? A ver, dice que en ocasiones hay que caminar con el pie derecho, es práctica, y en ocasiones con el pie izquierdo. ¿Puede ayudarnos a aclarar? Claro. Eso tiene que ver con las normas de ética, tiene que ver con las normas de moral. Muchas veces las normas de moral de un país que son temporales y de cierto lugar concreto no coinciden con las normas de la conciencia. Y ahí a veces hay que caminar con el pie izquierdo. No estamos diciendo que hay que violar la ley, pero hay muchas cosas que a veces nos pueden cerrar el paso hacia nuestro camino hacia el ser. Eso es caminar con el pie izquierdo, que se hace con inteligencia, sin avisarle a nadie, sin causarle daño a nadie. Pero te doy un ejemplo. Si una persona nace por ejemplo, en ciertos países árabes, o en ciertos países musulmanes del África. Teníamos un hermano gnóstico en Francia que era de Costa de Marfil. Y él decía que en Costa de Marfil el hombre puede tener hasta 4 esposas si tiene dinero para mantenerlas. Y eso es una norma de ética. Pero no es una norma de conciencia, porque nosotros sabemos que el matrimonio se consustancializa entre un hombre y una mujer nada más para poder vivir los misterios de la alquimia, los misterios del gran arcano ZF. Un ejemplo. Entonces, no todo lo que está avalado por las leyes de los hombres está avalado por las leyes de la conciencia. Y a veces toca que caminar con el pie izquierdo. Eso. Sentir internamente y no sentir internamente. Anselmo, claro, su pregunta. No entiendo, sigo sin entender qué quiere decir sentir y no sentir. No entiendo qué quiere preguntar. Quizás la pueda hacer en italiano, completa toda la pregunta y alguien nos ayude. Bueno, la pregunta de Isadora está repetida. Acá tenemos a Tiago, al cual le mandamos un cariñoso saludo. Hermano misionero brasilero destacado en la ciudad de Campo Grande, en el estado de Campo Grande do Sul, en Brasil, egresado del monasterio de 13. Muchos títulos tiene el señor. Abogado de profesión, joven, presto. A ver. Maestro, ¿cuáles son las señales de que uno está en un desierto esotérico y cuál es la señal de que uno logró salir? Pero muy fácil, mi querido hermano Tiago. La señal es que uno está en un desierto esotérico, aunque sea pequeño o grande, es cuando uno se siente solo, cuando no hay gente. A veces esos periodos de soledad se pasan en la novena iniciación de misterios mayores. Perdón, de misterios menores. En veces. Es cuando uno está solo. A veces cuando se va el guía, uno está en un desierto porque se siente solo. Cuando el guía está lejos, cuando los hermanos están lejos, cuando no hay hermanos. Y se sabe, la señal que logró salir es cuando vuelve a haber alimentos, cuando vuelve a haber agua, cuando vuelve a haber gente, cuando vuelve a haber luz. Se logró salir.
Esas cosas pasan. El desierto se atraviesa. Las señales de la civilización, del agua, de la comida empiezan a venir poco a poco. Recuerdo un iniciado cuando salió de la cuarta de mayores, una noche se vio en el desierto, pero ya saliendo donde empezó a ver las primeras plantitas, siguió caminando y ya se veía un poco de agua hasta que se encontró con las ciudades. Se sale poco a poco. Infinitas gracias, Juan. Sergio Lema, hola maestros, desde Colonia, Uruguay. No soy misionero, pero quisiera saber en qué manera podría servirle a los demás. Ayudando a los demás con lo que puedas. Hay gente que necesita comida, hay gente que necesita ropa, hay gente que necesita un poco de tiempo para que lo escuchemos. Si estás en la Gnosis, necesitamos pegar afiches para las conferencias. Necesitamos, entre todos juntos, apoyar el lugar donde estamos recibiendo la enseñanza. Siempre podemos hacer algo por los demás que esté en nuestras manos, y siempre hay alguien que está peor que nosotros. Ayudemos a los que están peor que nosotros. Si una persona está enfermo, ayudemos a los que están enfermos primero, que nos van a curar. Si no tenemos dinero, ayudemos a los que estén peor que nosotros. Y así sucesivamente. Hay infinitas formas de ayudar. Esta pregunta viene de la ciudad de Libertad, Daniela Vargas 17. Estimado maestro, infinitas gracias por infundirnos aliento de vida para continuar nuestro camino. Cariños desde el Lumicial Rafael de la ciudad de Libertad, Uruguay. Igualmente para todos ustedes, hermanos, reciban nuestras bendiciones y nuestros anhelos y sinceros del progreso físico y espiritual de todos ustedes en todas las áreas de la vida y en todas las áreas del camino. Trinidad, Valeria, maestro, ¿cómo hacemos para integrarnos con el corazón? Una clave, por favor. Para integrarnos con el corazón, la clave es integrarse. No hay más. Es ir ahí al corazón, no pensar y quedar integrado en esa parte. Ahí mismo se empiezan a sentir las irradiaciones del átomo nous, que es la sede central del ser en nuestro interior. Gracias, Omar. Dice acá, maestro, ¿usted puede hablar un poco sobre el infierno del sol, que solo se sale por el mismo sol? ¿Cómo se sucede esto? ¿Y cómo salir de los falsos sentimientos del ego? ¿Puede hablar sobre ellos? Claro, ahí hay muchas cosas que están relacionadas. La antítesis de los valores del sol son el orgullo, ¿no? Entonces, eso que está preguntando la hermana está en la joya número 6 del dragón amarillo. Que para salirse de un infierno se sale por el planeta complementario. En los del sol hay que salir por sí mismo. Entonces eso hace que muchas veces cuando nosotros estamos en ciertos infiernos del sol relacionados con los diversos matices del orgullo, la forma de salirse de eso es reconocer el problema y bajar la cabeza. Cada vez que nosotros tengamos un problema con el orgullo y logramos callarnos la boca y bajar la cabeza, estamos logrando abrir miles de puertas. Las jerarquías nos ayudan, la gente percibe eso inconscientemente y se abre, se vuelve más cariñosa, se vuelve mejor. Y los falsos sentimientos del ego son todas esas cosas que nosotros sentimos como sentimentalismos, todas esas cosas que nosotros a través alimentamos también con la mente. Tienen que ver mucho los falsos sentimientos del ego con el amor propio. Tienen mucho que ver con el quererse mucho a uno mismo. Entonces, cuando aparecen todas esas cosas, la mejor arma que tenemos nosotros para poder superarlos es primero identificarlos y reflexionar un poco. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué pienso de esta manera? ¿Por qué siento de esta manera? ¿Por qué me agarra todo esto? ¿Qué hay atrás de todo eso? Cuando una persona siente miedo a algo, en general, atrás de eso hay otros miedos y atrás de eso hay amor propio. Me recuerdo una anécdota de la venerable maestra Litelantes que iban en un auto y tuvieron un episodio que podían tener un accidente y tuvieron que frenar y no sé qué, y todos gritaban y la maestra no se le movió un pelo y le preguntan después, pero maestra, ¿usted no sintió miedo? Yo no. Dijo, si me muero, ¿qué me importa? Ustedes se asustaron todos porque están llenos de amor propio.
Yo no le tengo ningún tipo de ¿cómo se dice? De colimeno, de apego. Vivo porque Dios me da la vida, me gusta la vida, pero no estoy apegado. Dice Matías, ya no sé si no va a la tercera pregunta, eran dos. Si es la tercera, se está pasando de listo. El trabajo con los 7 logos nos ayuda a organizar nuestro trabajo interior, sí. Es un trabajo muy fuerte, 49 días, que nos da un impulso impresionante para la organización y para todo el trabajo interior. El trabajo sostenido con los 7 logos o a través de 7 días también es una herramienta muy potente. Bueno, Sergio Lema, gracias. Marieli de Jesús 1, misionera de la León 13, destacada en el sur de Alemania, cerca de la frontera con Suiza y de Alemania, en Freiburg, Alemania. Felicitaciones por la labor misional que están haciendo con su esposo, el hermano Paul. Maestro, firmó como Marieli, pero se llama Yukeiri, quiero aclarar. Maestro, ¿podría explicar este punto del libro Psicología Revolucionaria? El maestro Samael dice que en nuestra esencia están las partículas de dolor de nuestro Padre. ¿Qué significa? Significa que en nuestra esencia hay muchos valores que vienen del ser, no solo las partículas de dolor de nuestro Padre. En nuestra esencia hay muchos valores que tienen que ver con la conciencia y que tienen que ver con el ser. Hay partículas atómicas que bajan del absoluto, como la paz, como la felicidad, como la alegría, como el entusiasmo, como las ganas de vivir, como la fuerza espiritual, como la perseverancia. Muchas cosas que vienen del ser y se expresan en ciertas partículas de la esencia, porque la esencia es un vehículo del alma, es una partecita del alma, y el alma es un desprendimiento del alma humana del alma divina, que es un puente, y el alma divina es un desprendimiento, viene del ser. Eso quiere decir. Expresiones en la esencia del ser. Vamos a ver, vamos a seguir un poco más, dándole la oportunidad a los que todavía no han preguntado. Viene la segunda pregunta de Paloma Fernández 2. Es la segunda pregunta, es de Poliana, dice aclara, o sea que a Poliana se le terminaron las preguntas con esta número 2, porque hay 92 computadoras que también quieren preguntar. Cuando pasamos por pruebas y en un momento de inconsciencia reclamamos, lamentamos o hablamos a otro lo que se pasa, pero después nos corregimos. Por causa del error, ¿podemos haber perdido la prueba? Claro, correcto. Sí, es correcto. Para la próxima vez que nos tiren la misma prueba, si la ley tiene esa misericordia, hay que callarse la boca, no reclamar, no reaccionar y no decir nada. Es correcto. Pero no está todo perdido. Va a volver la prueba con más madurez, con el aprendizaje de la primera vez, la segunda vez la vamos a pasar. Somos optimistas. María Florencia Méndez, gracias. Isiar, muchas gracias. Saludos a Laura, gracias. Acá tenemos otra pregunta del joven misionero internacional Nicolás Hagi, destacado en la ciudad de Votorantim, Sorocaba, estado de Sao Paulo, Brasil. A ver, o amigo Nicolás en portugués. Nicolás. Lo que pasa que es Nicolás en español, Nicolás en portugués y Nicolás en griego, imagínense. Saludos, venerable maestro Laura, muchas gracias. Una pregunta, en estos tiempos del fin, nuestro objetivo es sustentarnos en la luz, donde estemos, o evoluirnos en la búsqueda de más luz. Me gustaría saber qué quiere decir con evoluirnos. Evoluirnos, ¿qué querrá decir? ¿Evolucionar? ¿Sustentarnos en la luz donde estemos o fundirnos? Por favor, aclaración de evoluirnos. No hay en español, puede ser evolucionar, puede ser fundirnos, y no quiero dar una respuesta inexacta. Fundirnos, sí que, sí que, fundirnos en la búsqueda de más luz. Póngame, por favor, evoluirnos, ¿qué quiere decir? No, sí. Evolucionar, ok, ahora, ok. Nuestro objetivo es sustentarnos en la luz donde estemos o evolucionar en la búsqueda de más luz. No, es evolucionar en la búsqueda de más luz. Porque la sabiduría es infinita.
La luz es infinita. Ahí donde nosotros hemos estado ya y hemos encarnado un nivel de luz, hay otros superiores. Y sin codicia, atiéndame, sin codicia, tenemos que seguir en la búsqueda de la luz que hay más arriba, en los tesoros de la luz, en la luz del ser, hacia más ocultos lugares. Muchas felicitaciones y nuestras bendiciones al hermano Nicolás, misionero joven, 18 años, que ha demostrado en el pasaje por el monasterio a Eón XIII una gran comprensión de la enseñanza gnóstica y de sus valores espirituales. Que sigan adelante, que estaremos ahí apoyando la misión en Votorantim, Sorocaba, Estado Sao Paulo, Brasil. Tiago va a hacer su segunda pregunta, atención. El maestro Zafael habla de las sefiras, que son la parte femenina de los sefirotes. ¿Podría aclarar un poco más de esto? Gracias. Esta pregunta la va a contestar Laura porque es de la parte femenina, por favor. Bueno, para contestar esa pregunta habría que saber muy bien Cábala. Y a nosotros nos gusta la Cábala, no somos expertos en ese tema. Sin embargo, es interesante que cada sefirot, nosotros tenemos una tendencia, como decimos, el sefirot Chokmah, el sefirot Keter, el sefirot Netzah, a identificarlos con la parte masculina. Pero en el universo no hay solamente la parte masculina, hay la parte masculina y la parte femenina. Desde un punto de vista eso, para una idea, para que tengan una breve idea de lo que estamos diciendo, si nosotros vamos, por ejemplo, al Sefirot Chokmah, que es el Cristo cósmico, diríamos que es masculino, ¿no es cierto? Pero el atributo, el nombre que se le da en el árbol sefirótico a ese sefirot es sabiduría, o sea, Sofía, que es algo femenino. Si vamos a la carta 2 del Tarot, el 2 es el número relacionado con el Cristo cósmico, masculino. Sin embargo, el 2 es la sacerdotisa, y la carta 2 tiene la figura de una mujer sentada adentro de un templo. Eso podría explicar un poquito mejor lo que es cada sefirot y cómo a veces se presenta en la forma manifestada la parte masculina, porque es la parte activa, pero en la forma inmanifestada y pasiva está presente también la parte femenina. Muchas gracias, Laura, por la aclaración. Interesante la pregunta y la respuesta. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas más. Ya llevamos 1 hora 20 de transmisión con una pequeña introducción que hicimos sobre los 7 aspectos de lo que es una escuela de misterios. Acá viene otra pregunta, es la segunda pregunta de nuestra hermana misionera internacional Marieli de Jesús 1, para nosotros Shukeiri. Muchas gracias, maestro. Otra pregunta: cuando escucho conferencias sobre los tiempos del fin o reflexiones en base a eso, me da un sentimiento como de miedo e inmediatamente siento más impulso de realizar las prácticas del despertar de la conciencia. ¿Qué se puede hacer para que eso surja de una manera más consciente? Claro, está bien la pregunta, está muy bien la sinceridad, porque uno dice, se acaba, tengo que despertar, tengo que matar todo el ego. Lo que necesitamos es un poco más de comprensión, de que cuando una persona está en castidad, cuando una persona está conduciéndose en su vida de acuerdo a los valores del ser, el tiempo ya no deja de existir. La persona se va al centro del círculo y el tiempo gira a su alrededor y ya uno es independiente de esos fenómenos. Lo que sí es verdad, que nosotros estamos en momentos críticos de la humanidad, no podemos más abrir la boca, como decimos en español, estar perdiendo el tiempo en bobadas, en discusiones. Nos está sonando un teléfono acá en la casa, pedimos disculpas a los amigos que nos están escuchando, ya se solucionó el problema. Tenemos que darnos cuenta que en realidad son momentos críticos, es decir, eso por un lado es bueno, porque nos hace tomar conciencia que no podemos perder el tiempo, pero no es necesario sentir miedo. Entonces, a ver, respondiendo exactamente a la pregunta, que nos dé un poco de cosa esas cosas, esas informaciones de los tiempos del fin, que nos llame a un despertador para ponernos a hacer el trabajo, no está mal, pero no es necesario sentir miedo, porque cuando uno está con su ser, cuando uno está con los maestros de la Logia Blanca, existirá las condiciones, la protección necesaria para seguir adelante en esta obra y en el trabajo que nos hemos propuesto hacer.
Hay que conjugar las dos cosas. Usar eso como un despertador y simultáneamente procesarlo de forma muy natural, a través de la confianza que nosotros le vamos a poner al ser, al Cristo y a los venerables maestros de la Logia Blanca en el plan que tienen para estos tiempos del fin. Y convertirnos nosotros en una ficha, en unos servidores, en unos soldados de esos planes. Bueno, tenemos acá una pregunta de nuestro hermano misionero formado en el monasterio Aion Tracy, Dylan Rodríguez, joven gnóstico con mucha comprensión, que dice: buenas tardes, maestro, un gran abrazo a usted y Laura, muchas gracias, amigo Dylan, y muchas gracias por la transmisión y las enseñanzas. Realizando el trabajo con las 52, estamos en una conferencia pública con las 52, ¿sí? Uno se propone enfocarse en determinada legión, correcto. A través de los eventos de la vida puede descubrir otros factores que también necesitan trabajo. ¿Cómo proceder sin caer en el error de intentar enfrentar más de lo que podemos soportar? ¿Es correcta la pregunta? Aclaro con ciertas aclaraciones que realizó el maestro Olasmi en relación al trabajo del pergamino de los días 14, donde nosotros vamos a enfrentarnos a una cabeza. Él decía que, como dice Dylan, a través del mismo práctica del trabajo empiezan a aparecer otros asociados, y que poco a poco nosotros tenemos que ir introduciendo en el trabajo, en el mismo pergamino, esos asociados que se presentan. Vamos a suponer, la persona empieza a trabajar con el miedo, por ejemplo, y se da cuenta que a veces cuando le da miedo hay una represión y le produce ira. El otro mes va y pone ira, y ya ve en la situación práctica si puede soportar esas situaciones que le están viniendo. Hace una especie de test, prueba y error, y encuentra otro, lo va y lo pone, y así sucesivamente, hasta que se da cuenta que está bien. Ya no puede poner 20 o 30 expresiones porque sería demasiado. Lo va probando con la práctica, ¿verdad? Esa es la respuesta para nuestro gran y querido amigo Dylan Rodríguez, que se encuentra en la ciudad de Blumenau, destacado en el numicial Samael, ¿verdad? No quiero hacer error. Son tantos numiciales, de Blumenau en Brasil, en la costa atlántica brasilera. Un gran abrazo para usted y su familia, Dylan, con el que compartimos 2 meses con estos muchachos jóvenes y impulsores, águilas rebeldes de la República del Brasil. Clairton, que si no estoy mal informado, Clairton es de Brasil, me parece que está en Canoas, del numicial Lasmi, donde está por ahí, en la región de Porto Alegre. Saludos, maestros. Cuando el grupo se ha enfraquecido, ¿hay alguna teurgia que recomienda? Claro. Lo que pasa es que estamos en una transmisión al aire. Hay que hacer vocalizaciones de las vocales, la A, la E, la I, la O, la MS, durante 30 días en el centro, donde se empieza a magnetizar el centro. Hay que trabajar con el lobo Uriel, hay que pedirle fuerza al maestro Samael, hay que pedirle hacer esos trabajos de segunda cámara. No puedo en este momento hablar muy claramente, estoy en una emisión al aire, hermano Clairton. Hay muchas herramientas. Pedir a los maestros Samael, Lasmi, Michael ayuda para que se llene de fuerza ese centro, ese numicial, esa misión. Asistir, instruir, dar alimento, y eso se va a salir adelante. Hay unos trabajos específicos con ciertos, esos trabajos de segunda cámara que llamamos ¿cómo se llama? De fortificación de 30 días. Claro que hay. Otra pregunta viene del Uruguay, Helen. Mi pregunta estaba mal planteada y venía del prefacio de sí, donde el maestro Caracuchines dice: tenemos 7 cuerpos que se entrelazan unos con otros, de modo que cada uno de estos cuerpos es séptuple, porque contiene parte de los otros, de manera que si multiplicamos 7 por 7 da 49. Hasta ahí va bárbaro. Que constituyen los niveles de la mente que tenemos en cada uno de estos cuerpos. Como usted sabe, este es un tema que intento comprender para ir viendo cómo es que se comprende al ego en todos los niveles, es decir, su manifestación en cada nivel: físico, astral, mental. No sé cómo explicarme mejor, disculpe si no soy clara. Clarísimo. Lo que pasa es que acá no hace ninguna pregunta. Es una aseveración del libro y es correcto. Los cuerpos están entrelazados. Es correcto.
Ella pregunta cómo comprender el ego en todos los niveles con respecto a los cuerpos. Pero no está ahí ninguna pregunta, no hay pregunta. Claro. Lo que pasa es que, según mi interpretación, lo que Helen tiene que entender es que cualquier ego tiene una manifestación en los 7 cuerpos. Se expresa de una forma a nivel física, de otra forma a nivel vital, de otra forma, de los 5 cuerpos, de otra forma a nivel astral, hasta que uno lo puede comprender, pero yo qué sé, con los niveles no está muy relacionado. No, pero no, lo que pasa es que en la segunda parte no hay ninguna pregunta, Sí. es una aclaración. Los cuerpos están entrelazados, eso sí. Ahí está el problema, me parece. Bueno, ya más o menos vamos redondeando la conferencia. Vamos a ver las últimas preguntitas. Isadora hizo como 10 preguntas, pero no importa, vamos a contestarle. No es pregunta. A ver, gracias maestro, a usted y a Laura por el tiempo en la web y por las enseñanzas. Gracias a ustedes por estar. Un trabajo a todos los hermanos gnósticos del mundo. Claro, un gran abrazo. Estaba bien, no era pregunta, Isadora. Laura Mariani, un gran saludo a los hermanos de Montevideo del Uruguay. Dice, maestro, ¿cómo saber diferenciar o darme cuenta si es la razón o el intelecto cuando surgen inquietudes o preguntas que uno se hace sobre la doctrina o sobre uno mismo o de situaciones que le suceden en la vida? Lo que pasa es que es muy fácil. Si uno está en recuerdo de sí, lo que viene es legítimo. Es una inquietud legítima. Si uno está dormido o está divagando o está trabajando con asociaciones mentales, lo que viene es del ego. Entonces, la pregunta está un poco enredada. Si es la razón o el intelecto. ¿Cuál es la diferencia entre razón e intelecto? ¿Cuál es la diferencia entre razón o intelecto? O lo está poniendo como lo mismo. Vamos a no enredarnos con la terminología de la pregunta. Cuando uno está en recuerdo de sí, viene algo legítimo, del alma o de la conciencia. Cuando uno no está en recuerdo de sí, viene lo que se llama la charla de la mente, cosas de la mente. Pueden venir sentimentalismos que la mente los agarra, le gusta y los trabaja. Ahí está la clave. Charles, muchas gracias por las enseñanzas. Abrazos para usted y para Laura. Vamos a la última pregunta de la tarde de hoy, de la emisión de febrero. Vamos a ver si en marzo logramos conectarnos nuevamente. Hemos tenido una gran asistencia en el día de hoy. Efectivamente, Laura, lo que quería saber era cómo ir identificando la manera. Ok, Laura contestó entonces, me alegro. A Helen, un abrazo grande. A los hermanos de Montevideo, decíamos. Quedó contestada la inquietud de Helen. Vamos a la última pregunta. A ver, le mando un gran abrazo y otro para Laura. Ahora empezaron el tema, la parte de los abrazos y los saludos. Seguimos con su guía y su ayuda, claro. Para adelante y para arriba, ¿correcto? Es correcto. Bueno, vemos que no han entrado más preguntas. Con una gran alegría queremos decirles que hemos compartido en la tarde de hoy este diálogo muy a gusto con todos ustedes. Un abrazo fraternal para todos los hermanos del mundo, de todos los países que nos han escuchado, que han sido muchos. Reciban desde el monasterio en 13 nuestros anhelos sinceros del progreso físico y espiritual en todas las áreas de la vida para todos los hermanos, en el proceso espiritual de cada uno de ustedes y en la misión que cada uno de ustedes esté cumpliendo a favor de la humanidad o a favor de quien corresponda. Tengan un buen domingo, reciban entonces este mensaje en el corazón y nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo sobre las enseñanzas del avatar de Acuario y del camino esotérico, crístico, iniciático de todos nosotros. Muy buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. La Asociación Cultural Gnóstica Samael Lakshmi presentó Aeon 13. Una cita con el ser y el saber. Estaremos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora y por esta misma estación. Hasta entonces.